Hola, ¿qué tal amigos oyentes? Bienvenidos a este momento de oración, meditación y estudio para consagrarnos a Jesús a través de María Santísima, su Madre, nuestra Madre. Antes de continuar, invitemos al Espíritu Santo, nuestro director y guía. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del corazón inmaculado de María, tu amadísima esposa. Padre, en tus manos me pongo, haz de mí lo que quieras. Por todo lo que hagas de mí te doy gracias. Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se haga en mí y en todas las criaturas. No deseo otra cosa más que esto, Dios mío. Pongo mi alma entre tus manos, te la doy, Señor, con todo el ardor de mi corazón, porque te amo, y es para mí necesidad de amor el darme, el entregarme entre tus manos, sin medida, sin reserva, con infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. Y bien, amigos oyentes, para ir cerrando este primer ciclo de apartarnos del espíritu del mundo, he venido hablando de que había que adentrarnos en lo profundo de nuestras memorias, de nuestro corazón y descubrir aquellas heridas que habíamos escondido, que habíamos querido ignorar durante años, durante muchos, muchos años, casi diría yo que la edad que tenemos. Y que había que hacer conciencia también de que a diario nos ofenden y que nosotros también ofendemos a otros y vamos causando heridas en el otro y el otro va causando heridas en nosotros y que había que cambiar esta visión, había que irnos a los pies de Jesús, adentrarnos en sus heridas y pedirle a Él su gracia para que nos ayude a sanar las heridas. Y una vez ahondando en estas heridas con Cristo, acompañados con Él, empezaríamos a sentir la sanación de estas heridas. Y cuando las heridas empiezan a ser sanadas, podemos entrar en el sentido, en la importancia y en la vivencia de lo que es el perdón. Y cuando un corazón entra a perdonar, está entrando en el verdadero amor. Está entrando en lo que realmente quiere Jesús en nuestra vida. Está entrando a ser una con Él y en Él a amar a todos sin medida y sin reserva, sin segundas intenciones, sin agendas escondidas. Por lo general siempre tenemos algo por ahí en el fondo del corazón que nos lleva a hacernos amigos de tal o cual persona, a interrelacionarnos, incluso hasta casarnos, con algunas intenciones no indicadas, no apropiadas, lejos, lejanas, muy lejanas de lo que es el amor, que es lo que debe unirnos a una persona o debe llevarme a ser amiga de o amigo de alguien. En fin, al entrar en este tema, vamos perfeccionando nuestros deseos. Al entrar en este estilo de vida y de relación con Cristo, nuestros deseos se van purificando y se van haciendo más los deseos de Cristo en mí, más la voluntad de Dios en mí, que mi propia voluntad. Y hablaba yo que la Iglesia Católica nos lleva, es la única que nos enseña a darle un sentido redentor al sufrimiento. La Iglesia Católica en nuestras meditaciones no nos lleva a olvidarnos de lo que hemos vivido, ni a ignorarlo, porque eso es esconder la herida, taparla y dejarla que sane falsamente y nuestro corazón se va llenando de resentimiento y de rencor. La Iglesia nos invita a ahondar en lo profundo del corazón, a descubrir la herida y sacarla a la luz. Y una vez que esa herida sale a la luz, se vuelve una con Cristo, con las heridas de Cristo, y nuestro sufrimiento se vuelve redentor. Es muy distinto a dejar la mente en blanco, a no pensar en nada y hacer nada. Nosotros somos creyentes que actuamos en el cotidiano vivir, no solamente para nosotros, sino para los demás. Somos personas espiritualmente activas. Mi oración no es solo para mí.
no debe dar un fruto solo para mí o para mis hijos o para mis seres queridos. Mi oración tiene que dar fruto para toda la humanidad. Mi oración tiene que dar fruto para los que no conocen a Dios. Mi oración tiene que dar fruto ahora que está tan de moda y tan presente en los medios de comunicación el tema de la política. Los que no sabíamos ni entendíamos ni nos interesaba la política, hoy nos hemos interesado porque sabemos que nos está afectando la vida. Los que no éramos responsables, porque eso es haber obrado de manera irresponsable, no darnos cuenta qué proponen los que vamos a elegir. Los que vivíamos como en una burbuja o en un cristal, muy selladito, muy felices, enroscaditos en nuestro propio estilo de vida, tuvimos que salir a hacernos uno con Cristo, a ofrecer nuestra vida. Y ese es el llamado realmente de la santidad. Jesús y la Iglesia Católica nos enseña a que no nos escondamos, a que no nos arrinconemos, a que no tengamos miedo, sino que salgamos a la luz con un Cristo que es luz, que es camino, que es verdad, que es vida. Y este camino que hemos escogido con el método propuesto por San Luis María Griñón de Montfort es un camino efectivamente de santidad, pero muy exigente, porque nos lleva a saber quiénes somos, y ahí entramos en la segunda etapa. Pensé mucho si en la primera etapa hablaba de los pecados capitales o no, y bueno, pienso que es que una etapa se va incrustando en la otra, porque no es que cerré aquí, ya logré esto y paré de contar, no. Es un camino de vida, es un constante repetir. No es que ya descubrí cuáles son mis heridas y ya quedaron sanadas, no, es un proceso. Y yo les decía que ese proceso dura toda la vida, porque toda la vida estoy recibiendo heridas y yo, desafortunadamente, también estoy hiriendo a otros. Y en el conocimiento de nosotros mismos, que es la segunda etapa, según propone San Luis María Griñón de Montfort, ahondamos en qué pasó con las heridas y al ocultarlas, al esconderlas, qué espíritu anidó en mi corazón. Resentimiento, rencor, envidia. Para ello vamos a ahondar un poquito, no mucho porque la verdad es que el tema es complejo, pero les voy a dar unas breves ideas de lo que son los pecados capitales, de lo que son en nuestra vida, que ni siquiera los identificamos, porque, por ejemplo, el que come de gula y no se engorda, no se da cuenta que tiene gula, o el que toma un poco de licor regularmente, no asocia eso con un desorden, al contrario, dice no, de hecho, proponen una copa de vino diario, pero resulta que a veces esa copa de vino ya no es una copa de vino, ya son 2 o 3 o la botella, yo no sé, puede pasar. Y así muchos detalles que tenemos en nuestra vida que son desórdenes y muy fuertes. Y así tranquilamente vamos y confesamos lo que vagamente reconocemos, pero hacemos confesiones, casi diría yo que sacrílegas, no del todo porque no hay intención de hacerlo así. Recibimos al Señor no apropiadamente porque creemos que hemos hecho una buena confesión. Por eso, en este camino, San Luis María Griñón de Montfort, y como les decía en el espacio pasado, todas las comunidades de la Iglesia Católica son, podría decirse, distintos caminos, como lo dije en el espacio pasado, pero en realidad no son distintos caminos, son los mismos con carismas distintos, porque el camino es Cristo y todas estas comunidades de la Iglesia buscan llevarnos a Cristo, a ahondar en el carisma que el Señor ha puesto en cada corazón, en el don, porque tenemos todos los dones, pero hay dones que predominan más en cada uno de nosotros. Efectivamente somos muy diferentes el uno del otro, porque Dios no repite, no habrá otra vez, nunca en la historia de la humanidad, óigase bien, otra persona como yo. Soy única e irrepetible, porque Dios es un constante creador, a Él nada le iguala. Y una de las grandes fallas que tenemos en esta humanidad, en este presente, en este momento, es que el ser humano, como ha avanzado tanto en la ciencia, como ha avanzado tanto con la tecnología, se cree capaz de generar vida en el laboratorio, se cree capaz de conocer y de saber todo en todas partes y al instante.
Y efectivamente el Internet permite eso. Algo que ocurre al otro lado del planeta, nos enteramos inmediatamente porque alguien tiene un celular y está grabándolo. Y se vuelven virales, cualquier evento se vuelve viral. Son términos muy modernos, pero no superan a Dios. No, que no lo superan, no nos dejemos engañar. Sí hemos avanzado, pero no nos olvidemos que hemos avanzado hasta donde el Señor así lo ha permitido. Así que, reconociendo quiénes somos, criaturas de un Dios todopoderoso, capaz de hacer las cosas nuevas, como dice Jesús, camino al Calvario a su madre, capaz de renovar, de volver a ser, de que volvamos a nacer de nuevo en el Espíritu. Un Dios que es capaz de ayudarnos o de hacernos nuevos cada día, pero Él no se va a contradecir. Él nos dio libertad, nos hizo libres y no nos va a someter en aras de ser un Dios fiel, porque lo es. Entonces espera que usted y yo queramos hacer este camino, que usted y yo deseemos buscarle y encontrarnos de verdad con Él. Y para eso se hace necesario saber quién soy, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis desaciertos, cuáles son mis heridas y qué espíritus anidan en esas heridas, qué vicios, qué desórdenes, qué actos en mí me están separando de Dios. Y si ahondar en las heridas era doloroso, descubrir quién soy, no sé si es más doloroso, pero sí a veces que defrauda. Nos defraudamos a nosotros mismos. Nos da desolación ver lo que somos. Nos da tristeza, decepción. Pero no nos quedamos ahí. No nos quedamos en esa decepción. No nos quedamos en ese desengaño. No, por el contrario, nos da un aliento de esperanza. Nos da alegría saber que conscientemente el Señor ha despertado mi alma y yo he sido capaz de responder a Él. Yo he sido capaz de decirle, mira Señor, me he equivocado, pero quiero hacer bien las cosas de aquí en adelante, pero te necesito. Necesito de tu gracia, necesito de tu Santo Espíritu, necesito de este Dios único, trino, verdadero Dios, verdadero hombre. Necesito de Dios Padre Creador. Necesito de Dios Hijo Redentor. Necesito de Dios Espíritu Santo, luz y guía en el camino. Necesito conocerte a través de las Escrituras, a través del Evangelio, a través de los hechos de los apóstoles, a través de todo lo que conforma la Biblia católica. Necesito conocerte para servirte, para amarte, para seguirte, para darte a conocer a otros. Y como les decía, pues no sé si, no quiero volver a usar la palabra desalentador, pero la verdad es que en mi vida personal ocurrió eso. O sea, yo no sé si en algún momento les he comentado, yo rezaba como el fariseo. Gracias Señor porque soy buena hija, buena mamá, buena esposa, o sea, yo era 10 en todo. Pero cuando el Señor me dejó ver quién era realmente, me dejó ver que no era tan buena, que no era lo que Él quería que yo fuera, era lo que yo quería hacer. Me había ido apartando de la voluntad de Dios, había ido armando un proyecto de vida y con misa diaria y comunión diaria, pero a mi estilo. Y Él un día quiso tener compasión de mí, quiso mirarme con misericordia y me ablandó el corazón de una manera atroz, dolorosa, fuerte. Pero a la vez que mi corazón se quebrantaba de dolor, recibía la gracia de decirle, haz tu voluntad. Haz tu voluntad, Señor. Ya no más mi voluntad. Ya no más como a mí me parece que son las cosas. Ya no más como yo creo que debe ser. Ya no más juicios a tus decisiones, sino más un sí del corazón. Y créanme que ha sido la mejor decisión que he podido tomar. Y esa es la invitación que hoy San Luis María Griñón de Montfort quiere hacernos. Haz tu voluntad, Señor, en mi vida. Haz lo que mejor te parezca. Toma de aquí en adelante
las decisiones por mí. Pero como Él es tan respetuoso, quiere que ese sí sea diario, permanente, constante. Quiere que, porque entre otras, después de tener ese encuentro con Él, un día le decía sí, al otro día le decía no, porque somos así como Pedro, como los apóstoles. Si revisamos la biografía de los apóstoles, si analizamos un poquito sus temperamentos, nos vamos a dar cuenta que tenemos de todo un poquito. Esos temperamentos nos ayudarán a identificar como mi naturaleza, mi esencia, porque en mi personalidad, en mi comportamiento, en mis acciones, no solamente tiene que ver lo que heredo de papá y mamá, no solamente tiene que ver lo que el entorno social y familiar me afectan, no solamente tiene que ver también mis decisiones, mi concepto personal, sino que también tiene que ver mi psicología, mi naturaleza, mi composición biológica. Y esa composición biológica hace que yo tenga un temperamento más o menos predominante en mí. Y de acuerdo a ese temperamento, también son mis acciones y reacciones. Así que, sabiendo qué clase de temperamento soy, identificando bien esto, podré comprender un poco por qué he tenido tantos desaciertos, por qué he reaccionado así o asá en determinados momentos, habiendo conocido lo que ya hemos venido viendo y teniendo todo este conocimiento un poco más claro, sin entrarnos a ser psicólogos, ni biólogos, ni médicos, pero sí entendiendo un poco nuestra naturaleza humana, nuestro físico y nuestra psiquis, podemos saber por qué es que yo actúo así o asá y qué es lo que debo hacer para corregirme. No es la misma terapia para una persona que sufre uno o padece un vicio, por decir algo, no es lo mismo para alguien que tiene el vicio de comer mucho que para el que tiene el vicio de hablar mucho, de difamar a los demás, de hacer chisme. Son dos desórdenes, efectivamente, pero mi modo de corregirme no es el mismo en ninguna persona, es único. Lo que para mí funciona, para ustedes puede que no. Sin embargo, los testimonios que se acostumbran en los retiros ayudan a que el otro se analice y vea, eso que esta persona hizo a mí me podría funcionar. Y nos sirven como modelo lo que hemos visto en la vida de los santos. Cuando revisamos la vida de los santos, nos damos cuenta de lo que ellos hicieron para tener ese encuentro personal con el Señor y mantenerse en esa sintonía con el Señor. No dejarse arrastrar por el mundo. Toda la vida, en todas las etapas de la humanidad, ha habido mundanidad, ha habido espíritu del mundo. Pero toda la vida ha estado Dios presente, caminando en medio de nosotros. Antes de venir Cristo, Dios se manifestaba a través de la zarza ardiente o de una voz que hablaba desde lo alto, una nube que cubría con su sombra al pueblo judío que caminaba. Después viene Jesús y es a través de Él que Dios se manifiesta. Por eso una religión que nos hable solo de Dios o solo de Jesús está entrando en el error. Y no voy aquí a nombrar las religiones, que entre otras yo no les llamaría religiones, pero no es ese mi competencia. Pero seamos cautelosos, ¿dónde estamos yendo a orar? No es lo mismo practicar yoga y practicar esa religión que el yoga esconde, porque si fuese verdad y luz, no tendría por qué esconderla. No tendría por qué hablarnos de que solamente son ejercicios de respiración y de estiramiento. ¿No? Nos hablaría de que es una práctica religiosa, entre comillas, que nos está llevando a invocar a un Dios que no es Dios, que no tiene nada de Dios y que es un espíritu caído. Entonces, seamos cautelosos en esto, seamos delicados y no le llamemos religión a lo que no es religión, ni que es el mismo Dios a quien nos dirigimos, porque no es el mismo Dios. No nos estamos dirigiendo al mismo Dios. Y créanme, yo practiqué todas esas cosas y yo decía que le rezábamos al mismo Dios.
Pero el Señor en su infinita misericordia me dejó ver, me enseñó y yo no tengo experiencias extraordinarias, yo no tengo visiones ni mensajes extraordinarios, simplemente a través de sus escrituras y sobre todo a través de las homilías que escucho en la misa. Yo puedo entender las sagradas escrituras a través de las homilías de mis sacerdotes, a través de sus consejos en la confesión. Así es como el Señor me habla a mí. Seguramente a usted le hablará de otra manera. A mí me ha hablado a través de la Iglesia Católica. Por eso me ratifico cada día más en mi Iglesia Católica y la llamo mía, porque el Señor quiso que yo naciera en una familia de tradición católica. Fallados, sí. Equivocados algunos, sí. Me ha enseñado las verdades de nuestra iglesia ahí, en mi familia y a través de mis sacerdotes. Y yo deambulé por otros lados, pero nunca dejé la iglesia. Así que hoy la invitación es a ser muy responsables de reconocer quiénes somos, qué somos y cómo me estoy relacionando con el Señor. Bendiciones.